Es perfectamente normal que en la vida de todos los creyentes surja en determinado momento y a partir de determinado momento la inquietud, el deseo, como la expresión de una vocación, de un llamamiento, de un impulso o deseo profundo de pasar a un nivel de una experiencia mayor, superior, más sólida, más tangible, menos del plano de la mera fe para entrar en lo que ya pueda verse, palparse, gustarse, experimentarse. Si la fe es la certeza de lo que se está esperando, pues la llegada de aquello que se espera es el cumplimiento de la fe. Entonces, decía que es perfectamente normal que tú desees ver aquello que estás esperando o en aquello en que crees. Obviamente, hay cosas que son para más adelante, más, para el final, o para después del final, para detrás del velo, pero hay cosas que podemos traer para que se haga la voluntad del reino celestial aquí, en el plano físico, en el mundo material, en tu vida, en la vida de tu familia, etcétera, etcétera. Escuchamos anoche a la coronel Nielsen en su segunda intervención cuando nos manifestaba que quería gustar de los poderes del siglo venidero, como está escrito, que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanen, etcétera, etcétera. Entonces, es como parte de un deber ser de la vida de todo creyente. ¿Te ha sucedido? ¿Te está sucediendo? ¿O te va a suceder? Es absolutamente parte del proceso. Me llegó un audio, un mensaje de un amigo de Colombia, de la zona del eje cafetero, en el audio en el cual me decía que tiene claro el querer y aún el creer, pero se confunde en la parte de crear las condiciones para traer a la luz aquello que está queriendo y creyendo. Entonces me preguntaba si era como una imagen mental, como un proceso, quizás también, como lo decía anoche la coronel, metafísico. No es nada de esto, son ejercicios muy aterrizados y los he enseñado de diferentes maneras y con mucho gusto lo seguiré haciendo de cuando en cuando, poniendo al alcance de cada vez más y más personas el que lo haga por sí mismo. Veamos, hay un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice a la letra: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque, aquí está la explicación de un texto que seguramente lo has escuchado muchísimas veces. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Allí está una clave muy grande y muy profunda que te va a servir a la coronel, a mi amigo del eje cafetero colombiano y a ti que me estás escuchando. Presta atención y ahí lo vas a ver. Ya sabes y tienes esa clave
que con la medida, con la vara, con la forma con que tú procedas, en tu medición, en tu manera de proceder, en el campo que sea, en esa misma medida va a llegar a la experiencia, a tu vida, a tu plano físico, a tu salud, a tu economía, a tu familia, a tu ministerio, a tu trabajo, a tus estudios, en el campo que sea, emocional, sentimental. Aquí viene como una serie de chispazos, viene que si no quieres ser condenado, pues que no condene a nadie, que si quieres ser perdonado, pues que perdone, que si no quieres ser juzgado, pues que no juzgue. Lo dice literalmente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es tan sencillo el Evangelio, y por lo mismo es que las personas en su religión lo hicieron inaccesible, porque juzgan, condenan y no perdonan. Pero si está escrito exactamente lo contrario. Pero dímelo, aquí no lo escribas, por favor, solo en tu mente, en tu corazón, en privado. Dilo para contigo mismo, para con Dios, como si estuvieras hablando conmigo, pero sin decirlo afuera, que nadie se entere, sino Dios y tú. ¿Juzgas? ¿Condenas en el juicio? ¿Y terminas no perdonando? ¿Ves? Siendo que nos dice claramente: no juzgues, no condenes y perdona. Entonces, ese es el contexto para decir y soltar esta bomba atómica que es: dad y se os dará. Como estábamos hablando del texto de todo lo que pidiereis al Padre, que es el de Marcos 11, 23, 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es el poder de la palabra cuando tiene el respaldo, no es de hablar como pronunciar el fonema como una lora, no, sino con el bagaje que hay detrás. Y entonces ahí dice: por tanto, o sea, ahí está la razón y la explicación. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24. Después el autor de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, va a hacer referencia a eso y va a decir en capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí viene: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviese toda la fe, toda, no una gran fe, sino toda, que pueda mover el monte para aquí, monte para allá, no soy nada sin el amor. ¿Por qué? Porque con la medida, con la vara con que yo mida, voy a ser medido. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, capítulo 6, versículo 38. Es una cosa tan cercana, tan que lo hemos visto muchas veces y que por eso está escondido. Es como
misma capacidad de mímesis que hay en la palabra. Está tan a la superficie, tan cercana que no la vemos. Tú has escuchado ese adagio, esa expresión popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, cuando se mueren tus padres te empiezas a valorarlos. Cuando pierdes una relación, un ser querido o un trabajo o algo, y después dices, uy, yo tenía esto y no lo supe apreciar. Entonces, por eso nos dice esta explicación, porque con la misma medida con que medís. Entonces, queremos recibir. Entonces nos dice, pues dad para que se nos dé. En nuestra expresión de fe, muéstrame la fe por tus obras, es ponerla viva, activarla. Dice, no, ¿cómo hago para diferenciar mi creer de mi querer? Porque el querer es el deseo puro, escueto y desnudo. Pero el creer va vivo o no. Si está vivo, pues lo que le da vida a la fe son las obras. Si no está con obras de respaldo, pues es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Así está escrito. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo y tú le haces el seguimiento. Pues primero tienes en tu corazón una petición, algo que has pedido o quieres pedir orando. Y vamos a llevarlo a que suceda a través tuyo, no a través de una oración en Domingo de Milagros o una intercesión. No, lo vas a hacer tú. Primero pues con los de a pie, no con los de a caballo. No pidas un coliseo, un estadio de fútbol, un edificio, un rascacielos, sino pide un ladrillo y vas a ver aparecer el ladrillo. Después pedirás un muro y así sucesivamente. Pues hay que ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, aquí va un sencillo cómo. Vamos a calafatear el arca de tu petición en oración por dentro y por fuera, como debe ser. Por dentro y por fuera. Dentro de ti, para ti, tú eres la parte de adentro, tú eres el miembro del cuerpo de Cristo, un miembro en particular, es la cosa íntima adentro, vamos a calafatear adentro, y afuera, el cuerpo de Cristo, la comunidad. Bien, entonces, para calafatear afuera, pues una acción de dar, porque es lo que hemos estado viendo en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Ponlo a prueba. Entonces pasas de no ser un dador a ser un dador. Si eras un dador, pasa de ser un dador a ser un dador alegre. ¿Sí? Si no dabas, empiezas a dar. Si sí dabas, empieza a dar con alegría. Y si dabas con alegría, pues con alegría y generosidad. Es porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso es hacia afuera, estás dando, estás apoyando el desarrollo, el crecimiento, la expansión de lo que consideras que es bueno o que es justo. Ahora hacia adentro, también vas a dar, pero para ti, darte. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos equiparable a un recurso financiero que es valioso? Piensa, por favor. Sí, el tiempo. Vas a tomar una porción de tiempo para ti
que seguramente te la estabas dando a ti mismo, pero el cambio va a estar aquí. Vamos a cambiar de un tiempo que era ocioso o no productivo a darte ese tiempo para ti mismo, de manera que sea un tiempo que te enriquezca, que te dé crecimiento, que te sea productivo. Ejemplo, tiempo que estás dedicando a pasar el dedo sobre la pantalla de tu dispositivo y lo puedes convertir en la lectura de un libro en simultánea con escuchar una música suave que tú sepas cuál es, qué pieza musical, qué sinfonía, qué obertura, su compositor y algunas especificaciones de la misma. Aprendes eso, la estás oyendo y empiezas a leer un libro. Y tómate 30 minutos al día, que seguramente se iban mirando quién se comió un pastel, quién viajó, quién se divorció, quién se maquilló, qué escándalo hay en el mundo. Pues bueno, lo estás haciendo ahí. Estás pasando a algo productivo. Todavía no te estoy diciendo, bueno, vas a estudiar otro idioma, ¿no? Algo sencillo que todos podemos hacer. Porque si sabes leer, puedes leer un libro. Y si no eres sordo, puedes oír una buena música y hacer las dos cosas en simultáneo. Empieza a cambiar tiempo ocioso, improductivo, por un tiempo que te va a enseñar a educar el oído, a aprender a leer un buen libro, vas a aprender ortografía, vas a aprender palabras nuevas, vas a mirar dónde quedan esos lugares que relata el texto, etcétera, etcétera. Vas a aprender historia o geografía o cultura general y vas a aprender sobre ese autor o autora del libro, etcétera. Tiempo productivo a cambio de tiempo ocioso. En un día o dos no se verá el gran cambio, por supuesto, pero trabájalo un mes o dos y verás que empiezas a fluir y ya conoces más de música y conoces más de cultura general y más de literatura, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, no es que esto sea una camisa de fuerza. Estás calafateando dentro de ti, así como siendo generoso calafateas afuera. Y haz el ejercicio y pide orando. Estás creyendo y estás dando. Dad y se os dará. Estás cumpliendo el requisito. Si no te das a ti y no das afuera y no lo haces correctamente, pues ¿cómo vas a pasar a un mayor nivel? ¿Cómo vas a poner las manos sobre los enfermos y los vas a ver sanar? ¿Cómo vas a pasar de querer y creer a crear las condiciones para que sucedan los portentos o los milagros o los prodigios que tus ojos quieren ver? Ahí está el sencillo cómo. Mis hermanos, mis amigos, un feliz día. Nos vemos a la noche.